Llegamos a la clase de herramientas y materiales donde te voy a mostrar todo lo que vamos a utilizar para elaborar cada tipo de vela. No es necesario que los compres todos de una vez, sino puedes ir adquiriéndolos poco a poco. Por la parte de ceras vamos a utilizar la cera de palma, la parafina en gel, cera en gel, la parafina china o cera china, la cera de soya, la cera de coco, la cera de vaso y vamos a utilizar la cera de abejas. Por la parte de moldes que vamos a utilizar para elaborar las velas, vamos a utilizar estos moldes en silicona. Estos moldes en silicona yo los adquirí en un lugar donde venden insumos para pastelería o repostería. Lo importante es que sean moldes en silicona. Estos moldes también los venden en esos sitios o también en los lugares donde vendan insumos para velas o también para jabones. Por la parte de envases vamos a utilizar diferentes tipos de envases, por ejemplo estos circulares, también estos tipos para hacer las velas en vaso, este tipo cuadrado, tipo estrella, como pueden ver, queda la vela en forma de estrella o también de forma cilíndrica. Por otra parte vamos a utilizar diferentes esencias. Estos los adquirí por docena, donde hay diferentes fragancias, diferentes olores para cada tipo de vela. También vamos a utilizar colorante líquido para hacer un ejemplo de tipo de vela con este tipo de colorante y también colorante en polvo de diferentes colores. También vamos a utilizar este fijador de aroma para que el aroma perdure más en la vela. Vamos a utilizar también diferentes tipos de pabilos, en este caso mechas y también pabilos en madera. Vamos a utilizar un centrador de pabilos. En este caso vamos a utilizar este centrador en metálico. Ustedes también pueden utilizar los ganchos de ropa si no tienen este centrador o también hacer su propio centrador en madera. Dentro de las herramientas que vamos a utilizar tenemos el termómetro digital. Este termómetro nos va a servir para calcular el punto de fusión de cada vela y además saber en qué momento se le debe agregar la fragancia. Vamos a utilizar una espátula, una cuchara de madera, también tijeras, la gramera, estufa eléctrica y una jarra. Para las velas de masajes vamos a utilizar manteca de karité y manteca de cacao, también pueden utilizar la manteca de coco. Y estas piedritas vamos a utilizarlas para las decoraciones de cada vela. Y pues estos son los materiales básicos que se van a utilizar para elaborar cada tipo de vela. En el próximo video ya vamos a empezar con la práctica. Hola a todos, aquí debajo de este video les voy a dejar el listado de proveedores para que puedan realizar sus compras, la compra de sus insumos. Recuerden que estos son apenas sugerencias de proveedores. Ustedes también pueden realizar búsquedas en Google, así como lo voy a explicar ahorita más adelante, para que les salgan proveedores más cercanos a su vivienda. Les hago una recomendación que ustedes sí o sí se aseguren con su proveedor que sean insumos para velas. Sí o sí tienen que ser insumos para velas, lo que son las esencias, las ceras, porque muchas veces pueden venderle esencias, colorantes que no son para velas y pues no se disuelven con la cera fácilmente. En estos momentos te voy a mostrar algunas páginas que son generales, que se pueden comprar en cualquier parte del mundo y encuentras muchos insumos muy económicos. La única diferencia es que se demoran entre 15 días a un mes en llegarte el pedido, pero de todas formas los insumos son súper económicos a diferencia de los insumos que venden en la parte ya local o en el país. Una de las páginas que te recomiendo es Shopee. Aquí tú puedes buscar, por ejemplo, insumos para velas y te va a aparecer moldes, te van a aparecer muchísimos insumos para las velas. De igual forma aquí tú puedes colocar pabilos o mechas para velas. Y
te van a aparecer diferentes tipos de mechas muy económicas. También puedes colocar aquí los moldes, son súper económicos. Mira, te van a aparecer distintos tipos de moldes, ahí ya tú escoges dependiendo de lo que tú deseas, de tu gusto. Son muy económicos, muchísimo más asequibles que los que venden en el país como tal o los proveedores locales. Otra página que yo les recomiendo es AliExpress, igual. Los pedidos se demoran también bastante. Aquí ustedes pueden encontrar kits económicos, pueden encontrar muchísimos insumos para sus velas, muy económicos y al por mayor. En Mercado Libre también ustedes pueden buscar en su país así Mercado Libre y les va a aparecer diferentes opciones. Pueden colocar insumos para velas, pabilos para velas, moldes para velas, ceras, el tipo de cera que específicamente que tú desees, también puedes encontrarla en Mercado Libre. También está la página que se llama Shein. Esta página más que todo son para los países europeos, por ejemplo España. Y aquí ustedes pueden encontrar diferentes tipos de insumos. También igual colocan moldes para velas, pabilos para velas y les van a aparecer diferentes opciones. Hay otra página que es muy común, que es Amazon. Esta página la utilizan mucho en Estados Unidos para comprar los kits. De igual forma, en tu país también puedes solicitarlo si no eres de Estados Unidos, por ejemplo, México, Colombia, Perú, entre otros países. Ustedes pueden escoger los insumos que deseen y les va a llegar. Sí se demora un poquito, pero les llega. Y la otra forma es que ustedes mismos entren a Google desde sus computadores y coloquen insumos para velas. Y aquí ya les va a aparecer, por ejemplo, Amazon. Aquí ya me empiezan a aparecer páginas locales. En mi caso, que vivo en Bogotá, entonces me aparecen todos los lugares cercanos a Bogotá. Como ustedes pueden ver, aquí también tiendas físicas en Bogotá. Me aparecen tanto las páginas como los lugares físicos o los números de teléfono para yo llamar y consultar o cotizar como tal los insumos. Y listo, chicos, esta es una de las muchas maneras que ustedes pueden conseguir sus propios proveedores. Como les indico, son sugerencias que yo les doy aquí debajo en el enlace, o están varios PDFs para cada país. De igual forma, si ustedes hacen este ejercicio pueden encontrar muchísimos más, quizás pueden ser proveedores más cercanos al lugar de su vivienda. Les recomiendo que se tomen el tiempo de buscar, de cotizar en varios lugares y puedan escoger la mejor opción. Espero que te haya ayudado muchísimo este video. Cualquier duda, déjamelo en los comentarios o en la comunidad. Vamos a conocer los elementos indispensables que componen nuestras velas. Sí o sí deben tener estos materiales para empezar a hacer sus primeras velas. Bueno, entonces, como vimos en el módulo anterior, nuestras ceras, bien sean naturales, de origen animal o de origen mineral. De igual forma, las fragancias pueden ser artificiales o naturales. Yo voy a utilizar las fragancias artificiales, son muchísimo más económicas y pues se utilizan usualmente para nuestras velas. Las fragancias, ustedes escogen el olor a su gusto, pueden utilizar olores cítricos, olores dulces, ya es dependiendo de lo que más les guste. De igual forma, los colorantes. Esto no es tan indispensable, pero si ustedes desean hacer diferentes tipos de velas, pueden agregar colorantes. Si no, no es necesario, la propia vela quedaría así, blanquita, con el color propio de la cera. O, por ejemplo, la cera de abeja, que es un poco más amarilla, quedaría con ese color. Si ustedes desean agregarle colorantes, lo pueden hacer. Existen colorantes en polvo y colorantes líquidos. Otra cosa que es indispensable y que sí o sí compone una vela son los pabilos o mechas, con su correspondiente soporte, o si es en molde no es necesario que tengan soporte. Existen diferentes tipos de pabilos y en una próxima clase se los voy a enseñar y les voy a explicar cuáles deben escoger o cuál es el más apropiado para sus velas.
Y por último, es indispensable un envase. Pueden ser envases en yeso, por ejemplo, estos que tengo acá. Pueden ser como tipo cerámica o también en vidrio. De igual forma, si ustedes no desean hacer este tipo de velas que están en envase, entonces pueden utilizar moldes. En este caso, yo tengo estos moldes de diferentes figuras o también estos moldes ustedes los pueden conseguir donde venden todo lo de insumos de pastelería y repostería. Pueden allí conseguir muchos moldes de silicona para hacer sus velas si no desean hacerlas en envase. ¿Qué son los aceites esenciales y las fragancias? Los aceites esenciales son extractos, es decir, son aceites o esencias que se extraen directamente de las plantas, de las flores, de las frutas. Estos aceites son naturales, por ende se utilizan muchísimo en las velas de masaje. Además de que sus componentes son naturales, como las velas de masajes las utilizamos en nuestra piel, no va a afectar y sus componentes van a ser muy saludables para nosotros. Una de las desventajas de los aceites esenciales es que hay muy poca variedad y su aroma no es tan concentrado a diferencia de las fragancias. De igual forma, los aceites esenciales se evaporan muy rápido, entonces con el calor de la cera se evaporaría muchísimo más rápido a diferencia de las fragancias. Por otro lado, las fragancias son elaboradas artificialmente en laboratorios y con químicos. Estas fragancias sirven muchísimo para aromatizar porque son bastante concentradas y por ese motivo se utilizan muchísimo en las velas. Además, hay mucha variedad de esencias o fragancias. Tú puedes combinar las fragancias para encontrar algún olor específico. De igual forma, las fragancias no se evaporan tan rápido como los aceites esenciales. Es por ese motivo que es mejor utilizar fragancias o esencias en tus velas que utilizar aceites esenciales. De igual forma, la cantidad o el porcentaje que debes utilizar de fragancia es aproximadamente entre el 7 al 10%, mientras que en los aceites esenciales sí es por gotas. Si tú agregas mucho aceite esencial, probablemente tu cera puede que sude y expulse toda la grasa pues, que contiene o el aceite que contiene nuestros aceites esenciales. Por ese motivo recomiendo agregar entre 10 a 20 gotas de aceite esencial por cada 100 gramos. Recuerda validar con tu proveedor que tus aceites esenciales o esencias o fragancias sean sí o sí en aceite, porque si es en agua no te van a servir y va a formar una pasta dentro de la cera y no se va a disolver tan fácilmente. De igual forma, si te has preguntado o te ha pasado que tus velas sudan, es por el exceso de aceite que tienen tus fragancias o si estás usando aceite esencial. Entonces, en este caso te recomiendo hacer pruebas. ¿Cómo vas a hacer las pruebas? En un recipiente pequeño agregas del 7 al 10% y si ves que empiezan a sudar el aceite, puedes agregarle un menos porcentaje o también puedes agregarlo en la cera un poco más caliente de lo normal. Espero que estos tips y esta información te haya ayudado. Asimismo, puedes hacer las pruebas en tus velas. Recuerda que todos los proveedores son diferentes, así que es tu responsabilidad hacer pruebas y validar qué tipo de esencia o fragancia es la ideal para tus velas. Los colorantes que vamos a utilizar en nuestro curso son colorantes en líquido y colorantes en polvo. ¿Cuál es la diferencia? Los colorantes en polvo son muchísimo más económicos que los colorantes en líquido, pero estos no pigmentan tan bien como los colorantes en líquido. Estos pigmentan muchísimo. Así que si tú deseas hacer unas velas con un color muy fuerte o por ejemplo un rojo intenso, un color en específico súper intenso, sí te recomiendo los colorantes en líquido. Mientras que los colorantes en polvo no pigmentan mucho,
Son muy recomendables para las velas como de color pastel. De igual forma, también los recomiendo para los moldes. ¿Por qué? Porque muchas veces los moldes, al tener un color muy fuerte, van a tomar el mismo color de la vela. Entonces se nos pueden manchar nuestros moldes. Mientras que como el colorante en polvo no pigmenta tanto, entonces nuestros moldes pues no se nos van a dañar y no van a tomar el color de la vela, sino van a mantener su color. Mientras que con los colorantes líquidos sí cabe esa posibilidad. En esta clase te voy a enseñar los diferentes tipos de moldes que existen para que puedas hacer tus velas. Ya es dependiendo de lo que tú deseas hacer. En este caso, aquí en la mesa tengo diferentes tipos de moldes. Por ejemplo, estos son moldes en silicona. Estos moldes son muy fáciles de utilizar. Se recomienda utilizar con cera de alto punto de fusión, ya que se pueden romper a la hora de desmoldar. Si deseas utilizar o hacer una vela con una cera de bajo punto de fusión, puedes hacerlo en moldes, pero debes hacerlo con un molde que no tenga tanta probabilidad de romperse. Por ejemplo, este molde tiene muchísimos detalles. Entonces, para este molde yo recomiendo utilizar una cera de alto punto de fusión, ya que al momento de desmoldar cabe la posibilidad y hay mucha probabilidad de que se rompa en el momento que se desmolde. Por otra parte, tenemos los moldes de vidrio. Estos son los moldes más comunes, se utilizan para las velas o ceras de bajo punto de fusión. Para estos moldes ya ustedes pueden utilizar los diferentes diseños que deseen, pueden utilizar muchísimos tipos de moldes, bien sean más abiertos, más angostos, ya es dependiendo de su gusto. También tenemos los moldes plásticos. Estos moldes son mucho más rígidos, muchos más duraderos y soportan temperaturas muy altas. Es recomendable utilizarlo para la parafina, que su punto de fusión sea bastante alto, por encima de los 80 grados. Y los moldes metálicos son muy resistentes y duraderos y se utilizan muchísimo para hacer figuras geométricas. Para estos dos tipos de moldes sí es necesario agregar desmoldante para que nuestra cera no se adhiera al molde. Para estos moldes de silicona no es tan necesario. Hay algo que les quiero mostrar y es lo que les estaba enseñando en el video de los colorantes. A este molde se le agregó la cera con colorante líquido y ¿qué sucedió? Nos coloreó también el molde. De igual forma, no se preocupen que cuando uno vuelve a hacer otra cera, otra vela, no va a tomar ese pigmento. De igual forma, esto es lo que sucede cuando se utilizan colorantes líquidos en nuestros moldes. Mientras que al utilizar colorantes en polvo, no se pigmentan, no pasa absolutamente nada. Miren. Bienvenidos a estas clases sobre los pabilos. En estos momentos te voy a estar explicando qué aspectos debes tener en cuenta a la hora de escoger el pabilo para tus velas. Lo primero que debes tener en cuenta es el tipo de cera. En las próximas clases te voy a explicar cómo nuestros proveedores clasifican las ceras y asimismo el pabilo correcto para cada una de ellas. Es importante que tengas en cuenta estas especificaciones. Segundo, debemos tener en cuenta cuál es el diámetro de la boca de nuestro envase, asimismo su cuerpo. Tercero, debemos tener en cuenta las fragancias y colorantes que le agreguemos a nuestras velas, ya que como vamos a anexar un poco más de aceite, debemos tener un pabilo que tenga mucha fuerza para derretir esa vela. El portapabilo es muy importante a la hora de hacer nuestras velas en envase, ya que estas generan un buen soporte a nuestra vela para que se mantenga derecha y no se vaya hacia los lados. De igual forma, una vez que la mecha se haya quemado en su totalidad, automáticamente el pabilo hace que se apague el fuego. Y así evitamos cualquier tipo de inconvenientes o incendios. Quinto, cada vez que utilices tu vela, la enciendas y luego la apagues, limpia el pabilo que ya está quemado. Y no olvides leer las especificaciones que te da tu proveedor. En caso dado que no te dé ninguna especificación y te indique que solamente tiene esa clase de pabilos, puedes hacer pruebas, así como lo enseño en las próximas clases.
Por otra parte, ¿qué puede pasar si escogemos el pabilo incorrecto? Primero, podemos generar el efecto túnel. ¿Qué quiere decir? Que nuestra vela va a generar un hoyo alrededor del pabilo, pero no se va a derretir completamente. Y esto va a generar desperdicio de cera y lo ideal es que tenga un quemado transparente y uniforme. Segundo, si el envase de vidrio que estás utilizando es muy delgado y la llama es muy fuerte, cabe la posibilidad que se pueda romper el vidrio y genere algún tipo de accidente. Tercero, si escoges un pabilo muy delgado o muy pequeño para tu vela, puede pasar que la vela se ahogue y no vuelva a prender más. Cuarto, puede salirle hollín a la vela y adicional quemar el envase y volverlo completamente negro. Y quinto, cortar muy al ras el pabilo de nuestra vela puede ocasionar que no pueda prenderse nuevamente. Bienvenidos a esta clase donde te voy a explicar los diferentes tipos de pabilos que tenemos. De igual forma, cómo puedes escoger el pabilo correcto según el diámetro de tu vela. También, en caso dado de que te llegan a vender un pabilo sin encerar, ¿cómo lo puedes encerar tú misma? Y también si es necesario colocar 2, 3, 4 pabilos dependiendo del diámetro de tu vela. Comencemos. Los pabilos que tenemos aquí son pabilos en algodón y también pabilos en madera. Estos pabilos en algodón van dependiendo del diámetro de tu vela. ¿Listo? Este pabilo que tenemos acá está encerado en parafina, tiene ya colocada su propia chapa. Algunos pabilos vienen ya colocados con su chapa o también te lo pueden vender así, independiente, o sea, es decir, el paquetico de chapas aparte. Tú mismo los puedes colocar. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos pabilos? El diámetro. Como tú puedes ver, el diámetro de este pabilo y el diámetro de este pabilo este pabilo es más delgadito y este es más grueso. ¿Cómo puedes saber cuál vas a escoger para tu vela? Dependiendo del diámetro del envase, dependiendo del diámetro de tu vela. Debes pedirle a tu proveedor la información de tus pabilos, las especificaciones y ellos te van a entregar una tabla donde te van a indicar si el diámetro del envase de tu vela es, por ejemplo, 5 centímetros, entonces en este caso vas a necesitar este pabilo y así sucesivamente. En la próxima clase les voy a estar explicando como tal cómo es la tabla y cómo ustedes pueden identificar cuál es el pabilo correcto según tu proveedor. Este pabilo es un pabilo nacional, es el más utilizado en las industrias. Este pabilo también está encerado, la mayoría de pabilos que venden están encerados con parafina. Este pabilo, como les indicaba, se llama pabilo nacional, siempre lo van a vender de esta manera, siempre me lo han vendido de esta manera, por metros, no trae como tal sus chapas, para ello hay que comprarlas aparte, de igual forma no son tan costosas. Entonces, lo único que tú tendrías es que hacer, insertarlas, así de esta manera. De esta manera para que no se salga. Y aquí, si ven que tienen como unas muelitas, estos se aprietan con unas pinzas, se aprietan con unos alicates. Y quedaría de esta manera. De igual forma, también te pueden vender este tipo de chapas que son de esta manera y tú también, si te lo venden por aparte, entonces lo único que tienes es que insertar el pabilo en el huequito y apretarlo con unas pinzas y ya. Como les decía, este pabilo se utiliza muchísimo para realizar las velas de manera masiva en las industrias. En este caso serían las velas con parafina, bien sean moldes o en envases. Las velas con parafina son las más comunes en el comercio. De igual forma, son mucho más económicas. De hecho, este pabilo es mucho más económico para hacer velas al por mayor. Por otra parte, tenemos los pabilos de madera. Estos pabilos se utilizan usualmente para hacer velas de masajes o velas aromáticas. Estos pabilos se usan usualmente en envases.
En la próxima clase te voy a enseñar cómo escoger el pabilo correcto para tu envase o para tu vela en molde. ¿Cómo escoger el pabilo correcto para tu vela o tus envases? Hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, vas a utilizar tus velas simplemente para decoración sin necesidad de prenderlas o sí las vas a utilizar como combustión o para encenderlas. En este caso, por ejemplo, una vela de decoración simplemente como no la vas a encender, sino ella misma va a botar su propio aroma y también la vas a utilizar para dejarla en un espacio específico como una decoración. Puedes utilizar solamente un pabilo. ¿Listo? Como no lo vas a encender, no es necesario tener en cuenta las demás especificaciones que les voy a dar más adelante. Mientras que para este tipo de vela que sí lo voy a encender, sí o sí tengo que tener en cuenta varias cosas. Y a continuación te las voy a explicar. ¿Por qué es tan importante el pabilo en tu vela? ¿Por qué? Porque si escoges el pabilo incorrecto, en primer lugar, muchas veces se va a ahogar la llama. En segundo lugar, si es un pabilo muy grueso y tu envase es muy pequeño, va a botar mucha llama y la vela se va a acabar muy rápido. También, si escoges el pabilo incorrecto, lo que va a suceder es que te va a salir, se va a quemar y te va a salir hollín y se te va a manchar el envase. Y pues eso es lo que no queremos que suceda. De igual forma, es importante el pabilo que realice una combustión o queme tu vela, tu cera, de una forma pareja. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a evitar al escoger un pabilo que haya un hueco como un túnel, se genere un túnel solamente en la mitad porque no alcanzó a llegar el calor o la llama a las paredes de nuestro envase. Entonces, todos estos errores los cometemos a la hora de escoger el pabilo incorrecto para tu vela. En esta clase te voy a explicar, te voy a enseñar cómo vas a escoger el pabilo correcto. Lo primero que tienes que hacer es medir el diámetro de la boca de tu vela. En este caso, por ejemplo, vamos a intentar con esta. Por ejemplo, este es un diámetro de 4. Como les indicaba en el video anterior, tu proveedor debe darte la tabla con las especificaciones. ¿Por qué? Porque no todos los pabilos son iguales en todos los países. Entonces, tu proveedor tiene una tabla donde por el diámetro de lo ancho de tu vela, te va a decir este es el adecuado. Si, por ejemplo, para este envase me indican que el pabilo es un número 10, yo voy a comprar el número 9 y el número 8 para hacer pruebas. Eso les voy a explicar en una próxima clase. De igual forma, en este caso que nuestro envase es ancho en esta parte y delgadito, no vamos a tomar la medida en esta parte, sino en esta. ¿Por qué? Porque cuando la vela vaya a llegar acá, no se va a derretir y va a empezar a generar un volcán y van a empezar a ocurrir varias cositas como las que les mencioné anteriormente. Entonces, el diámetro lo vamos a tomar es de lado a lado. Entonces, más o menos por aquí, este tiene un diámetro de 7 centímetros. Entonces, ya yo le indicaría a mi proveedor que el diámetro de mi envase es de 7 centímetros, porque si lo mido desde aquí puede que me dé un pabilo muy delgado y cuando llegue a esta parte no se vaya a derretir totalmente. En este caso, que nuestro envase es muy ancho, pero por dentro la cavidad es pequeña, solamente vamos a medir el interior. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 4,5, casi 5. Entonces, solamente vamos a medir el interior, ya que esto solamente es de decoración. Con respecto a los moldes, ¿cómo voy a poder saber cuál es el pabilo correcto para mi molde? Lo mismo, este que es un tipo de esfera, entonces lo que necesitamos es un pabilo correcto, entonces lo que haríamos es más o menos medirlo en la parte ancha, no en la parte de arriba. De igual forma, en este caso que es uniforme, entonces si lo podemos medir en la parte de arriba, en este caso serían como 5 centímetros. Asimismo, les voy a explicar de manera práctica cómo pueden identificar el diámetro y cómo son las tablas que les van a entregar sus proveedores y cómo pueden analizarlas.
Hola a todos, en esta clase te voy a enseñar de manera práctica cómo tu proveedor te debe proporcionar una tabla donde te indique el tipo de pabilo que debes utilizar según el diámetro del envase. Como tú puedes ver, esta es una tabla de referencia de uno de los proveedores. Aquí puedes ver los tipos de pabilos. De igual forma, tú le puedes indicar cuál es el diámetro del envase de la vela. Y asimismo, ellos te indican si necesitan un pabilo, dos pabilos o tres pabilos. También tenemos otro tipo de tablas donde te dicen, según el tipo de cera, cuál es el tipo de pabilo correcto que necesitas. Entonces, por ejemplo, aquí la cera de abeja con su promedio de temperatura o punto de fusión. Aquí aparecen los diámetros de nuestros envases y aquí los tipos de pabilos que deberías utilizar. De igual forma, quiero mostrarte cómo en uno de los proveedores donde yo hago el pedido, nos muestra cuáles son los pabilos que podemos escoger. Entonces, por ejemplo, aquí el número de pabilo, nos dan el número de pabilo que deberíamos comprar y aquí asimismo el diámetro de nuestro envase. Esto con los pabilos nacionales. Aquí con el pabilo importado nos indican el número del pabilo, el diámetro y cuántos pabilos debo utilizar, si uno, dos o tres. Esta información te la dejo también en un PDF aquí abajo para que puedas guiarte. De igual forma, consulta con tu proveedor esta tabla y si no te la brindan, no hay ningún problema. En los próximos videos te enseño cómo puedes probar o analizar que sea el pabilo correcto para tu envase. ¿Cómo saber si mi envase debe tener uno, dos, tres o más pabilos? En las clases anteriores yo te explicaba cómo escoger correctamente el pabilo según el diámetro de tu envase. De igual forma, en estos momentos quiero darte una explicación de cómo saber si escogí o no escogí el pabilo correcto en estos tres envases. Lo que hicimos fue hacer pruebas con estos dos pabilos. Entonces, a estos dos envases le colocamos este pabilo que es más grueso. El proveedor me lo recomendó para diámetro entre 4 a 5. Y este me lo recomendó para un diámetro entre 2 a 3 aproximadamente. Entonces, como les decía en videos anteriores, ustedes deben comprar el pabilo que les recomienda su proveedor y uno o dos números menos. ¿Listo? Entonces, hicimos la prueba con estos dos envases, le colocamos este pabilo más grueso a estos dos envases. Estos dos envases tienen la superficie la misma. La abertura en la parte de arriba tienen la misma, es de 4,5. Ya en la parte de abajo, como tal, el cuerpo, este tiene 5 y este tiene 7 aproximadamente. Entonces, le coloqué el mismo pabilo a los dos. ¿Por qué? Porque tienen la misma abertura. La única diferencia es el cuerpo. Como podemos ver, sabemos que es un buen pabilo para nuestro envase porque ha tocado todas las paredes y se está derritiendo uniformemente, tanto en este envase como en este envase. Entonces, aquí podemos identificar que este pabilo es el pabilo correcto para nuestra vela. Hay que tener dos cosas en cuenta. Si ustedes ven que su vela en 3 a 4 horas se derrite muy rápido a pesar de que llegue a las paredes, entonces no sería el pabilo correcto y pueden intentar con uno menor. Pero si ustedes ven que no se derrite casi nada, más o menos en 3, 4 horas y se derrite muy, pero muy poquito, entonces ahí ustedes pueden intentar con un pabilo un poquito más grande. ¿Listo? Esas pruebas ustedes deben hacerlas, ya que como ustedes pueden ver, todos los envases son diferentes. Ahora vamos a mirar este ejemplo específico. Como ustedes pueden ver, este es para un envase entre 2 a 3 centímetros. Y ustedes pueden ver aquí en esta parte que esta parte no se ha derretido uniformemente, pero sí en esta parte se ha derretido. Como ustedes pueden ver, no se ha derretido todo el envase uniformemente. Eso quiere decir que este pabilo no sería el correcto para este envase. Tendría que ser un pabilo un poco más grueso.
un número más puede ser. De esta manera ustedes pueden hacer estas pruebas. Ahora, ¿cómo voy a saber si mi envase necesita 2, 3, 4 o más pabilos? Entonces, en las especificaciones de nuestros proveedores, cuando nosotros les decimos el diámetro, ellos dicen, puedes necesitar un pabilo con un poco más grueso o 2, 3, 4 pabilos, así como les expliqué en el anterior video. En este caso, vamos a identificar si este envase necesita más de 2 pabilos. Entonces, más o menos este envase mide entre 8 a 9 centímetros. Entonces, podríamos escoger un pabilo más grueso, pero tú dirás, no conseguí un pabilo más grueso. Siempre me van a vender este más delgadito porque no tienen más. En este caso, entonces, ustedes lo que pueden hacer es lo siguiente. Este envase es el mismo de este. Y ya sabemos que este pabilo derrite nuestra cera muy bien, aproximadamente entre un diámetro de 4 a 5 centímetros. Entonces lo que vamos a hacer en una hoja de papel, vamos a dibujar las aberturas de nuestros envases que ya hemos probado. Entonces, como ya sabemos que este es el pabilo correcto para nuestro envase, lo que vamos a hacer es dibujarlo aquí en una hoja de papel. Ustedes pueden hacer o lo pueden hacer con un compás o aquí mismo. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar nuestro envase, la abertura. Entonces, aproximadamente sería así de ancho nuestro envase. Entonces vamos a recortar. Ustedes deben hacer este mismo procedimiento con todas las pruebas que hayan hecho. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes probaron y ya se dieron cuenta cuál es el pabilo correcto para más de 3, 4 envases. Entonces, a cada envase le van a hacer su circunferencia y lo van a guardar como referencia. Entonces, vamos a revisar que aquí se va a necesitar, si colocamos un pabilo acá, se va a consumir aproximadamente esto. ¿Listo? Si va un pabilo acá, se va a consumir esta parte, pero estas dos partes van a seguir quedando. Entonces, yo lo colocaría de esta manera. Aquí colocaría otro pabilo que se consuma esta parte y otro pabilo que se consuma esta parte. Y así se habría consumido todo nuestro envase para este ancho. Y asimismo pueden hacerlo, por ejemplo, con este. Entonces, en este caso, lo que haríamos es, sacaríamos un diámetro de 3 a 4 centímetros y asimismo haríamos con nuestros envases esta referencia. ¿Listo? Para saber cuántos pabilos. Ya sabemos que para este envase se necesitan aproximadamente 3 pabilos.